Buenas tardes. Buenas Hola, buenas tardes. tardes. Ah, está llegando la gente, qué maravilla. Bienvenidos. Verifico, ¿me escuchan bien? Sí, Gracias. ¿Y nos ven bien también? sí. Perfecto. Vamos a esperar un poquito que las personas Sí, terminen de de llegar. incorporarse. Exacto. Y damos comienzo al webinar. Ok. Unos minutitos y arrancamos porque, bueno, tenemos esto ajustadito y preparado para ustedes y además con mucho respeto al tiempo de ustedes y Claro. su puntualidad. Y sobre todo con ganas de dejar espacios, todos los que sean necesarios y que podamos cubrir, por supuesto, para que ustedes participen, hagan aportes, comenten, pregunten. La parte más enriquecedora de este tipo de intercambio es cuando ustedes intervienen y estamos aquí para apoyarlos y ayudarlos en cualquier duda que tengan. Así que pueden ir anotando, como dice María Francia, a lo largo de la presentación o ir interviniendo en el chat y Claro. nosotros con mucho gusto, en la medida de que el tiempo nos lo permita, vamos a dar respuesta a todas sus inquietudes. Y en caso de que no sea por esta vía hoy en este momento, por cuestiones de tiempo, con seguridad nos comprometemos a atenderles por WhatsApp o por cualquier otra vía que ustedes estipulen. Estamos aquí para servirles, así que cualquier cosa no duden en contactarnos si Sí, quedan por cosas favor. al aire que quieran saber de este material que tenemos preparado para ustedes hoy. Trataremos de ser lo más precisos posible para que nos dé tiempo de abarcar todo y poderlos oír a ustedes. Bueno, no, no sé, me parece que sería bueno que dejásemos un margencito de unos 3 minutos para que vaya llegando la Perfecto, gente. perfecto. Lo que no quiere decir que si llegan en el camino, pues igualito los vamos a incorporar. ¿Ok? Hola, hola chicas, Hola, pues Hola, Fan, querida. bienvenida. ¿cómo están? Bien. Muy bien, gracias a Con- Dios. y contentas por este encuentro y por esta oportunidad de conversar sobre esos temas que nos apasionan y que apasionan también al- a los profes que nos siguen y que son leales a nuestra propuesta, ¿no? Entonces, Sí, bueno, esto es como un regalo compartido para todos. sí, así es. ¿Cómo estás, Marta? Muy bien, pues Fan, gracias a Dios. Y pues sabes Contenta. que María Francia y yo estamos a diario, así que no la saludo. Te saludo a ti. Sí, 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 yo pregunto por ti. sí, ella pregunta por ti. Bueno, mientras tanto, si me lo permiten, voy presentando aquí al equipo de Arcan Learning, por lo menos el que tenemos congregado esta tarde. Este, está la profesora Emma Castellanos, está la profesora Marta López, la profesora pues Fan Fung y yo pues que soy María Francia Arteaga. Y tenemos, como les decía hace un segundo, pues el mayor de los gustos en esta tarde de compartir cosas buenas y buenas noticias, descubrimientos interesantes que enriquecen el aula y alimentan ese deseo que tenemos de transformarla. Como dice aquí, esta primera lámina, nuevos tiempos, nuevas propuestas de educación.
eso es lo que está de alguna manera implícito en lo que conversamos la tarde de hoy. Bueno, nos queda un minutico de espera. Arrancamos y después vamos incorporando a todas las personas que vayan llegando por ahí. Mientras tanto, sí, mira tú, perfecto. Si me lo permiten, entonces voy saludando a Jenis, a Fabiola, a María José, a María Delfina, Axti y ¿quién más? Bueno, por aquí está llegando Noel de Jesús. Bienvenido, Noel. Ok. Si quieres, Marta, Arrancamos. arranquemos. Si pudieras ajustar un poquito más el audio, Marta, porfa. Ya va. Déjame ver. Espérate un momento. ¿Me escuchas ahora mejor? Ahora perfecto, ahora mejor, mucho Ok, mejor. perfecto. Bueno, a los que llegaron ahorita, bienvenidos. Las puertas están abiertas en Arca Learning para ustedes. Repito, para los que no estaban, cualquier pregunta e inquietud, estamos aquí para apoyarlos y resolverlos. Si el tiempo no nos los permite, vamos a estar después disponibles para ustedes, ya sea vía WhatsApp o correo electrónico, pero estamos estipulando que al final vamos a tener una ronda de preguntas, así que cualquier inquietud vayan anotándolas o las van dejando por el chat y con mucho gusto las vamos a atender. Entonces, bueno, damos comienzo formalmente a nuestro webinar de hoy, que vamos a hablar sobre las herramientas claves para una evaluación auténtica. ¿Ok? Antes queremos decirles, para los que no nos conocen, quiénes somos, ¿ok? Y qué es ARCA, ¿ok? Nosotros somos un equipo consultor para la capacitación y asesoramiento en todo el sector educativo, ¿ok? Estamos dedicados y apasionados por prestar servicios de apoyo a los docentes, sobre todo, pero también a todos los que son instituciones en el sector educativo. Nosotros tenemos un modelo que se llama, igual que la empresa, ARCA. Y ahorita rápidamente les cuento de dónde viene ARCA, ¿no? Nosotros somos profesionales que venimos de las universidades venezolanas, somos un grupo diverso, venimos de diferentes áreas y eso nos ayuda a complementarnos en esta función. Y el equipo fundador de ARCA inicialmente se enfocó en las implicaciones lingüísticas, psicoafectivas y neurológicas que tenían que ver con el aprendizaje. Y esa inquietud por ayudar, apoyar a el sector educativo, a los docentes y por promover una educación de calidad y también, por otra parte, de mucha investigación y de muchos años de experiencia, no solamente en las universidades, porque también nos acompañan dentro de ese equipo fundador y el que estamos ahorita, personas que han tenido carrera en todos los niveles de educación. Por lo tanto, tenemos una experiencia vasta en todo lo que tiene que ver en los procesos de aprendizaje. Eso llevó a crear un método en donde confluye la experiencia con los procesos de investigación, de observación, dando como resultado el modelo ARCA. ¿Qué es ese modelo ARCA? Bueno, todo aquello que está enfocado en la persona que aprende, cómo aprende, cuáles son sus requerimientos, cuáles son sus necesidades y a través del método tratamos de que la persona adquiera todos sus conocimientos y habilidades de la manera más natural.
posible. Nuestro método ARCA a este punto está validado por muchísimas personas ya y especialistas a los cuales se ha sometido y podemos decir que es un método eficiente, enfocado en la persona que aprende. Varios de Y los si que me... están acá, sí, ya te doy la palabra, María Francia, varios de Ok. los que están acá han participado, cosas que nos dan muchísimo gusto que nos acompañen acá, porque de alguna manera quiere decir que han tenido una experiencia buena con nosotros y esperamos que siga siendo así. María Francia, adelante. No, quería decir, agregar simplemente que entre esas personas que nos han validado está nada menos y nada más que la Universidad Formadora de Maestros en Venezuela desde el año 1936, la Universidad UPEL en el capítulo, por decirlo de alguna manera, Instituto Pedagógico de Caracas, ¿no? Hoy por hoy nos certifican y nos avalan en cuanto a los cursos y el modelo que nos ampara. ¿Ok? Bueno, dicho eso, ya Marta, puedes entrar en materia si deseas. Así es, así es. Esto fue lo que acaba de decir María Francia ahorita, fue motivo de mucho orgullo para todo el equipo de ARCA. Entonces, bueno, entremos en materia. Vamos a hablar primero a qué llamamos evaluación auténtica. Y quisiera que pongamos bastante cuidado en lo que pueden observar en la pantalla, porque hay varias cosas interesantes acá. ¿Ok? Entonces, llamamos evaluación auténtica aquella que ocurre en el mismo contexto vivencial en que se producen los aprendizajes. Hablemos un poquito de ese contexto vivencial. Ese contexto vivencial son todas aquellas experiencias, conocimientos, valores, todo aquello que una persona adquiere cuando interactúa con su entorno. Entonces, esa es una primera clave muy importante porque nos dice que el que aprende tiene que interactuar con el entorno. Y ese entorno hay muchos factores que influyen y que van a ir dándole ese matiz a los conocimientos, a sus habilidades y a sus destrezas. Ese es un punto importante para lo que nosotros llamamos evaluación auténtica. Eso nos lleva a la otra frase que dice aquí, a la otra oración. Por ello es una experiencia más para construir conocimientos. Si es una experiencia más para construir conocimientos, quiere decir también que nosotros estamos ahí, los docentes, los que estamos facilitando ese proceso para hacer las intervenciones didácticas que sean necesarias para fomentar la adquisición de nuevos conocimientos, para ayudarlos a avanzar en procesos de sus habilidades o sus destrezas. Entonces, por eso decimos que es fundamentalmente formativa. Estamos en el momento en que estamos evaluando, estamos formando, estamos construyendo junto a los aprendices conocimientos. Entonces, esto es, vamos a decir, una definición general de lo que llamamos evaluación auténtica. Vamos a seguir avanzando un poco para ir profundizando. Ajá. Tenemos acá, quiero detenerme un poquito acá, en los rasgos de la evaluación auténtica, ¿no? Vamos a, como dice la frase que tenemos aquí abajo, a contrastar lo que es la evaluación tradicional, la que usualmente encontramos en aula, ¿no?
voy a darle, aquí vamos a tener varias interacciones, sobre todo de María Francia y mía, y vamos a ir avanzando poco a poco. María Francia, la palabra es tuya. Sí, quería precisar que el concepto de evaluación auténtica eh, es forjado por Pedro Ahumada. Más o menos las publicaciones se ubican en 2005, de modo pues que no estamos hablando de un descubrimiento reciente, sino de un trabajo que ya tiene al menos 20 años, ¿no? Por lo cual tenemos la impresión de que estamos rezagados respecto de la revisión de los procesos, de lo que está detrás de los procesos de evaluación. Por eso es tan importante retomar esta visión que de paso nos permite hacer adaptaciones y, digamos, adecuarla a la realidad de cada institución, la realidad de cada aula, a la realidad de la relación entre el docente y los estudiantes. Esa es una de las grandes ventajas de la evaluación auténtica. Y por lo demás quería decir también muy brevemente que los miembros del equipo de ARCA pueden tomar la palabra cuando lo deseen. Adelante, Marta. Exacto. Fíjense algo que María Francia mencionó en este momento, ¿no? Se puede adaptar. Entonces hay una palabra también que describe la evaluación auténtica, que es flexibilidad. Podemos adaptarnos y podemos crear la suficiente flexibilidad dentro de nuestras. Estás oyendo entrecortada, Marta. ¿Aló, me oyes ahora? ¿Ahora me oyes? Ahora ¿Sí? sí. Ok. Ahora sí. Sí, Entonces, ahora sí. perfecto. Sí. Esa flexibilidad nos permite gestionar las estrategias didácticas para que la evaluación sea fluida. Entonces, fíjense, voy a hacer mención a la imagen que acompaña esta lámina, ¿no? Un salón perfectamente organizado, se ve todo como muy rígido, muy estático, ¿ok? La evaluación auténtica es dinámica, es flexible y se adapta a las necesidades de los aprendices. Y para eso tiene que tener, los estudiantes deben tener una participación activa, al igual que el docente, que debe estar muy pendiente de todas las interacciones que se están dando. Pero aparte de eso, tiene que crear los escenarios necesarios para que eso pueda darse. Si el docente no propone, no impulsa, no gestiona para que existan las estrategias didácticas y se den los espacios donde se puedan evidenciar las capacidades de los estudiantes, bueno, difícilmente podemos llegar a una evaluación auténtica. Entonces, la palabra de flexibilización, adaptación, dinamismo, están involucradas en la evaluación auténtica. Y como dice María Francia, no es un concepto nuevo. Eso, lo que es nuevo sería la implementación en las aulas, porque estamos muy rezagados con respecto a este tipo de evaluación. Entonces, vamos de alguna manera a presentar unas láminas donde vamos a contrastar lo que es la evaluación tradicional con la evaluación auténtica, para entonces después avanzar en cuáles son los beneficios que esto puede traer. Entonces, bueno, fíjense, vamos a comenzar con la evaluación tradicional. Fíjense que esto está en colores, en tonalidades grises, porque pensamos que
es así como lo vemos, algo gris, algo que debemos cambiar. Entonces, fíjense, como primer rasgo tenemos que es sumativa. Todos los actores en la educación, estudiantes, docentes, representantes, padres y los directivos están muy enfocados en el numerito, en los resultados cuantitativos y no entendemos otra cosa que no sea ese número que dice alcanzó o no los objetivos que tenía que alcanzar. Entonces, siempre se quiere el número, pero no el proceso que lleva al aprendizaje para un aprendizaje que sea realmente significativo. Entonces, una de sus características, y está aquí de primerita, es sumativa. Otra característica es que es desplazada. Cuando hablamos de desplazada, ¿de qué estamos hablando? No se da en las situaciones de aprendizaje, sino hay un día, una hora y es totalmente aparte y bajo otras condiciones que se da la evaluación. Por eso es que podemos tener muchísimas actividades para consolidar algún conocimiento, para desarrollar habilidades en nuestros estudiantes, pero se les dice el día tal, a la hora tal, durante 2 horas, en ciertas condiciones, usualmente bastante restrictivas, es que se va a dar la evaluación. Por lo tanto, no es continua ni es bajo las situaciones de aprendizaje. Por otra parte, dada esas condiciones, que es separada de las situaciones de aprendizaje, no promueve los aprendizajes. Casi siempre tiene que ver con la repetición de piezas memorísticas. Le agradecemos a las personas que están ingresando que por favor cierren su micrófono. Todos son bienvenidos. Gracias. Entonces, cuando decimos que se basa en repeticiones de piezas memorísticas, nosotros no podemos asegurar que realmente el proceso de aprendizaje, la consolidación de ese proceso se ha dado. Entonces, no podemos validar, vamos a decir, con 100% que los estudiantes han adquirido los conocimientos. Por otra parte, tenemos el efecto halo. ¿Ok? Aquí el efecto halo en la lámina está visto desde la perspectiva del estudiante. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo que las evaluaciones son sumativas, son desplazadas de las situaciones de aprendizaje, por lo tanto, tengo unas condiciones que son totalmente diferentes a lo que es su cotidianidad, genero en el estudiante temor, ansiedad, y eso no siempre me da los resultados que son confiables. Muchos de nosotros, estoy segura, que han vivido situaciones en donde tienen estudiantes que pueden responder perfectamente a ciertas situaciones, resolver problemas y hacerlo de manera excelente. Pero en el momento del examen, con su hojita escrita, solo, que no se puede comunicar, que ya hay toda una tensión porque debe cumplir con lo que tiene propuesto en el examen en un tiempo determinado, resulta que el estudiante no es todo aquello que nos demuestra diariamente. Entonces, este efecto halo tiene esa arista
yo lo llamo, tiene dos aristas. Por parte del estudiante hay mucha presión, eso les crea ansiedad, le tienen miedo al momento de la evaluación, pero por otro lado también está el efecto del docente, ese efecto halo en el docente, en donde crea una situación que es bastante restrictiva y que también de alguna manera va interfiriendo en el desarrollo del examen, en donde no se les permite comunicarse a los estudiantes, donde tienen un tiempo, le dicen, usted comienza a tal hora y termina a tal hora, usted no puede sacar esto, usted no puede ver esto. Y también antes del examen, uno como docente suceden cuestiones como los veo que no han estudiado, el examen se va a acercar, no van a poder resolverlo porque no veo que han alcanzado los objetivos. Entonces, hay una serie de cosas, el efecto halo es bastante diverso, pero lo que quiero ahorita que hacer notar que es de las dos partes. Ese efecto se da por parte del estudiante que está sometido a una gran presión, pero también hay por parte del docente hasta sus mismas experiencias con los exámenes, de alguna manera siempre se transmiten a los estudiantes. Entonces esto es muy representativo de la evaluación tradicional. Todo esto está también encerrado en que la interacción docente-estudiante y el estudiante con sus pares para todo el proceso de consolidación de aprendizajes es escasa. Y la comunicación es fundamental para construir conocimientos. Entonces, ahora vamos a comparar esto que tenemos acá con lo que ya previamente al inicio definimos como evaluación actualizada. Si hay algún comentario, si María Francia o Poefán quieren agregar algo en este momento. Bueno, no, más bien quisiéramos ir avanzando. Ok. Para mover con eso la participación de la gente que tenemos aquí. ¿Okay? Avanzamos. Entonces, aquí en este cuadro lleno de color, a donde queremos aterrizar, avanzar y que sea la práctica docente, tenemos que la evaluación auténtica se caracteriza por ser formativa. Lo habíamos dicho inicialmente. ¿Por qué formativa? Porque se da en las situaciones de aprendizaje, en esos escenarios, y porque el docente tiene las interacciones didácticas necesarias, las intervenciones, perdón, didácticas necesarias para ayudar a los estudiantes a consolidar los conocimientos. Es una experiencia y se da de manera cotidiana. Quiere decir que el docente está en ese proceso de evaluar el desempeño del estudiante, las cosas que ha logrado durante todo el tiempo. Es diario, no es en momentos diferentes, no es que creo una hora para un examen, para una evaluación, para medir tus capacidades o el nivel de conocimiento que tienes de ella. Cuando lo hago de esta manera, elimino el efecto halo. ¿Por qué? Porque los estudiantes están en una atmósfera en donde ellos tienen confianza, pueden comunicarse y la comunicación puede ayudarlos a manifestar dónde están sus dificultades y al docente a poder intervenir para apoyarlos. La evaluación siempre debe contribuir a lograr los aprendizajes. ¿Por qué? Porque, bueno, es un círculo, es formativa
Y todo esto está enmarcado en la comunicación, comunicación estudiante-docente, comunicación con sus pares. En líneas generales, la evaluación auténtica es todos los días, en cada actividad didáctica que proponga en el aula. Vamos a pasar ahora a los beneficios que este tipo de evaluación nos brinda. Y con eso va a continuar María Francia. Ok, Marta, si quieres, Ya lo paso. ajá, no, si ¿No? quieres deja de compartir Ah, y perfecto. yo Perfecto. sigo acá, ¿ok? Buenísimo. Estamos listos. Ahora comparte tú. Ajá, perfecto. Bien, yo me voy a apoyar en esta imagen para de aquí en adelante entonces comentar lo que tenemos previsto, los beneficios, las claves sobre todo, que es lo que nos trae hoy a este encuentro. Claves, herramientas concretas de cómo podemos nosotros llevar al aula la evaluación auténtica. Si decimos que la evaluación en sí misma forma, porque es una experiencia que no está alejada o sacada de la situación de aprendizaje, por tanto es cotidiana, se produce todos los días. Y en ese sentido, entonces, el estudiante siente, digamos, muchísima más confianza porque no hay un evento preparado, tienes examen dentro de 15 días. Ese tienes examen dentro de 15 días, históricamente, tradicionalmente, genera una presión con unos efectos maléficos que distorsionan los resultados. Ya por sí, un examen o una evaluación que solo indague contenido o discurso sobre el contenido es una evaluación incompleta, porque como ya alguien comentaba en el chat, bueno, entonces no vamos a evaluar competencias. Pues sí, claro, de eso se trata, de evaluar las competencias, de evaluar lo que el estudiante efectivamente es capaz de hacer con lo que sabe. Veamos los beneficios. ¿Por qué es tan importante que en este tiempo de tantos cambios donde es imposible que nosotros atrapemos al estudiante en el aula y pensemos además que podemos hacer cosas mucho más interesantes en el aula que lo que él hace con su teléfono o con su computadora? Cuando queremos que aproveche las experiencias de su tiempo, tenemos que darle autonomía. Entonces, uno de los beneficios de esta evaluación de todos los días es que le da autonomía al estudiante. ¿Por qué le da autonomía? Porque él es capaz de ver, gracias a la interacción con el estudiante, gracias a la interacción con los pares, gracias a que está en contacto con la situación de aprendizaje, no a través solo de una lectura o de un pizarrón o de un ejercicio sobre un papel, gracias a esa experiencia directa, él puede descubrir qué cosas puede hacer autónomamente. ¿Okay? Inclusive en el contexto de la misma evaluación. Aún en la situación en que él esté siendo evaluado, porque el docente está observando y está tomando nota, él es capaz de tomar decisiones. En consecuencia, puede entonces gestionar su conocimiento, gestionar su competencia, utilizar su competencia para resolver las situaciones que están presentes en la situación misma o en el complejo de situaciones que el docente le presenta para que él resuelva. ¿Okay? Entonces allí él va a tomar decisiones, va a decir con qué puede ir resolviendo los nudos, las interrogantes, los retos, los desafíos que le presenta la situación de aprendizaje. Y ya ahí el maestro, entonces, el docente en general, tiene la oportunidad de evaluar, de ver cómo se comporta el estudiante en ese escenario, en ese universo
donde él actúa en el marco de la confianza y en el marco, como decía Marta, o como decimos todos acá en ARCA, de la comunicación. Por supuesto que ni la autonomía ni la autogestión se podrían dar si el estudiante no está participando, no está dentro, no es un actor fundamental, dirían por ahí o me corregirían por ahí, no es actor, es autor. Y efectivamente, él es autor de las cosas que hace. ¿Ok? Y entonces, tiene que tener la libertad de participar, de estar involucrado plenamente en el proceso tanto de aprendizaje como de evaluación, porque ya hemos dicho que el mismo proceso de evaluación es en sí mismo un proceso de aprendizaje. Esta participación, por supuesto, que va más allá del hecho de que haya un momento de la clase en que el estudiante tiene la libertad de levantar la mano y hacer un comentario. No, es acción. Esta participación es acción, es ejecución, es desempeño. Y en el desempeño nos importan tanto las cosas que el estudiante logra hacer con éxito como aquellas que le resultan difíciles. ¿Okay? Y allí estaremos nosotros tomando nota o registrando de alguna manera cómo podemos entonces registrando aquello que nosotros hemos observado para tomar nosotros a su vez las decisiones que implican una acción didáctica. ¿Cuál es la otra ventaja o beneficio de la evaluación auténtica? Que lo que estamos verificando, tanto los estudiantes como los docentes, son precisamente los logros, como escribía nuestra colega hace un ratico, logros, avances, competencias consolidadas. Eso lo va a poder ver el estudiante porque él está actuando, él va a sentir, por decirlo de alguna manera, con sus propias manos lo que logra hacer con éxito, pero también siente aquello que le cuesta. Y va a tener la libertad de manifestarlo y de solicitar la asistencia del docente o de sus compañeros para emprender entonces las acciones que los llevan a aprender, a construir conocimiento. ¿Cuál es el otro beneficio? El otro beneficio, que a mi juicio es uno de los más bellos de la evaluación auténtica, es el énfasis en la resolución de situaciones. ¿Ok? Digamos, la oportunidad que le damos al estudiante de enfrentarse a una interrogante, hacer acopio de lo que él sabe para trazar entonces la solución a esa situación problemática que le estamos presentando. En ese sentido, la ganancia es maravillosa porque no solamente está el aprendizaje, sino que está esa ganancia metacognitiva que implica que el estudiante no solamente busca en su acervo los conocimientos que tiene, sino los procesos metacognitivos, aquellas operaciones, aquellas rutas que lo llevan a la solución de situaciones problemáticas. Por supuesto, en el contexto de la evaluación auténtica, la intervención didáctica está ajustadísima a los requerimientos reales del estudiante porque el docente está viendo cómo ejecuta, cómo se desempeña el estudiante. Está delante de sus ojos todo el proceso que el estudiante sigue para resolver algo, para aprender algo. En consecuencia, lo que él planifica para intervenir de forma didáctica está perfectamente adecuado a la necesidad del estudiante. Inclusive, la recomendación general es que se lo consulte al estudiante o que se lo presente, le diga, mira, hemos notado esto, he observado esto, ¿ok? Y eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué te parece a ti? ¿Crees que si hacemos esto, podemos resolver lo que en este momento es una dificultad para ti? ¿Ok?
De manera que aquí nuevamente se pone de relieve el valor de la comunicación, de esa interacción muy bien aceitada que debe haber entre el docente y los estudiantes. Hablamos de situaciones de resolución de problemas, pero también hablamos de diversificar esas situaciones de la evaluación. Bien, nosotros recomendamos particularmente que sea sobre la base de la resolución de problemas y en ese sentido las historias o lo que ahora llamamos el storytelling ayuda muchísimo porque nos da ya por sí un contexto de problemas que podemos trabajar en el aula, ¿no? Pero en general a lo que nos estamos refiriendo con la diversificación de las situaciones es sacar los procesos, sacar digamos, la acción del estudiante del aula, es decir, el universo del estudiante es muchísimo más amplio que el aula. Y la realidad de todos a lo largo de la vida es que nosotros no resolvemos problemas solo en el aula, no resolvemos solo problemas académicos del tipo clásico que respondo preguntas, o desarrollo un ensayo, o desarrollo un escrito, o desarrollo un problema larguísimo. No, la vida que nos toca, en la que nos toca actuar es bastante más compleja y las situaciones inclusive se solapan y pueden correr en paralelo y debemos tener la capacidad de responder o de intentar responder a las diversas situaciones. Es por ello entonces que nosotros recomendamos que se diversifiquen las situaciones de evaluación. Que hagamos preguntas, por ejemplo, que inviten a los estudiantes a hacer una exploración, no sé, en los pasillos del colegio, o en los pasillos de su casa, o en el recorrido de su casa al colegio, o en el recorrido del estudiante de su casa al cine. Es decir, podemos incorporar inclusive, por supuesto, en estos tiempos más, todo lo que ocurre a nivel virtual, todo lo que tiene que ver con la asistencia tecnológica. Bueno, ahí también hay escenarios diversos donde el estudiante puede perfectamente actuar. Pero si no hubiese, por ejemplo, la asistencia tecnológica, como es el caso, digamos, mayoritario en Venezuela, que no todas las escuelas tienen acceso a equipos tecnológicos de reciente generación, por lo menos hay la oportunidad de que el aula, el baño, el pasillo, la calle, el museo, el recorrido, el carro, sean situaciones de aprendizaje y sean situaciones de evaluación. El estudiante desarrolla allí como una capacidad de observación, una capacidad de actuar, intervenir, que pueda reportarle al docente, que pueda reportarle a su compañero. Esto enriquece muchísimo, no solo la evaluación, sino al estudiante. A estas alturas parece obvio que si nosotros tenemos una manera distinta de abordar la actuación del estudiante, por supuesto que tendremos calificaciones bastante más próximas a la realidad de los aprendizajes. Podremos valorar entonces con muchísimo más acierto y calificar con muchísimo más acierto, poner nota con más acierto cuando observamos la ejecución del estudiante por todas las vías que se nos ocurran. Ahora bien, esto es un tema que tocaríamos nosotros en un curso que vamos a abrir recientemente sobre este tema, sobre evaluación. ¿Cómo trasladar la experiencia, eso de lo que venimos hablando, experiencia, acción, experiencia, a calificaciones? ¿Cómo se llega? ¿Cómo es ese recorrido de lo vivencial a la calificación? Por lo pronto tenemos para ustedes algunas claves que creo que van a aprovechar muchísimo, ¿no? Pero antes de hablar de las claves, nos detenemos aquí porque hasta ahora hemos hablado de los aspectos aledaños al concepto de evaluación
pero no nos hemos concentrado entonces en qué es lo que vamos a evaluar. Lo que evaluamos es desempeño, acción, ejecución, que esto va bastante más allá que evaluar el discurso sobre el conocimiento, ya lo habíamos mencionado hace un rato. El desempeño entonces lo entendemos como eso que el estudiante hace efectivamente con lo que sabe, con lo que conoce, con lo que ha aprendido. ¿Ok? Y esto, por supuesto, está muy atado al concepto de competencia, que es hacer acopio de una capacidad, ponerla en práctica en la resolución de una situación. Bien, claves de la evaluación auténtica, pero me detengo aquí un poquito para ver si quieren hacer algún comentario. Las colegas, yo no las veo, pero si ustedes Pero quieren... estamos aquí. Estamos aquí, pero por mi parte continúa para dar paso a las preguntas de Ok, los perfecto, participantes. perfecto. Las claves de la evaluación auténtica. Si yo pongo la mirada en el desempeño, es decir, en la acción, la actuación del estudiante. La actuación no es que implique solamente hacer cosas. Sí, obviamente implica también calcular, implica también leer, implica también escribir, ¿ok? Pero dentro del marco de un escenario bastante más complejo que solo un examen, ¿ok? Si yo quiero no perderme de alguna manera de ese desempeño del estudiante o del grupo, yo tengo que registrar, anotar, sobre todo porque estamos en esta propuesta, estamos sugiriendo que evaluemos todos los días. Que por cierto, no es que no lo hagamos. Yo sé que todos los que estamos aquí, los docentes que estamos aquí y los del planeta entero, estamos habituados a ver, a interpretar la mirada de los estudiantes, la postura, la gestualidad, un montón de cosas. Pero fíjense que lo que implica promover o no a un estudiante no tiene que ver, por ejemplo, con su gestualidad, o no tendría que ver con su estado de ánimo, sino que, bueno, resolvió o no resolvió el examen. O no nos interesaría en el modelo clásico más nada, bueno, él se siente ahí, no, casi que ni habla, pero bueno, hace unos exámenes maravillosos. En este caso, a nosotros nos interesa mucho no solo hacer lo que ustedes ya hacen, que es interpretar a cada uno de sus estudiantes, sino registrar eso que ven, tomar nota de aquello que observan. Y tomar nota de lo que observan es estrictamente tomar nota de lo que observan. Y lo digo categóricamente porque no significa hacer especulaciones, muchísimo menos juicios de valor que signifiquen hacer una interpretación, diría yo aquí en confianza, alada de los cabellos, sobre las razones que subyacen a la actuación del estudiante. Registrar es tomar nota como un científico que solo anota lo que observa. Bueno, nosotros solamente anotaremos lo que observemos, lo cual no significa que no tengamos empatía con otros aspectos del estudiante. ¿Ok? Eso es materia de otro registro, digámoslo así. Triangular. Ok. Una vez que yo tomo notas de lo que observo, yo tengo que saber si el estudiante o los estudiantes observan de sí mismos lo mismo que yo he registrado. Y abiertamente le pregunto si mi observación sobre lo que he registrado coincide con lo que él observa de sí mismo. Esto es triangular. Más si, el otro punto del triángulo sería, si hay unos aprendizajes que hay que alcanzar,
Yo observo que tú estás en este punto, por decirlo de alguna manera, y tú observas de ti que estás en este punto. Ok, aquí nos vamos a tener que poner de acuerdo porque tenemos que tomar decisiones para que tú, con mi asistencia, con mi mediación, alcances lo que deseas alcanzar, lo que tenemos que alcanzar, lo que tienes que lograr desde el punto de vista de tus aprendizajes y, más generalmente, de tus competencias. Todo este proceso, volvemos a insistir en este próximo cuadro, tiene que darse en el marco de situaciones. Es como que si montáramos un escenario, que no quiere decir que transformemos el salón, porque muchas veces no se puede, la mayoría de las veces no se puede hacer eso por razones inclusive económicas y de desgaste del pobre maestro, pero sí podemos inventarnos situaciones, ¿ok? Como las que hablábamos antes, que son aquellas donde van a estar los nudos, los problemas, las interrogantes, la búsqueda necesaria de los aprendizajes. ¿Por qué hablamos de situaciones? Porque le dan al estudiante, por eso el bombillo con el enchufe, porque le dan al estudiante conexión con los significados. Le dan al estudiante un marco complejo de significados. Y aquí es donde tiene valor entonces que no hablemos solo de la matemática por un lado, lengua por otro, biología por otro, sino que esas situaciones de algún modo involucren conocimientos de diversas áreas. Por ello hablábamos hace un momento del valor que aporta trabajar con historias, porque las historias pueden ir tocando diversidad de materias, ¿de acuerdo? Podemos adaptar las historias a las edades, al rango etario, pero también al nivel escolar, y allí pueden estar implícitos nudos importantes sobre los cuales los estudiantes tienen que trabajar. Pero en el marco de esa situación, el estudiante está conectado con los significados. Otra vez, diversificar espacios, aunque sean espacios generados en la ficción, como nos pasa con las historias. Pero como les decíamos también, tenemos las oportunidades de lo que el estudiante puede hacer fuera del aula, en las mismas interacciones escolares, en el trayecto a su casa, en la vida en general. Podemos sacarle provecho a un montón de escenarios que el estudiante vive cotidianamente. Puede dar respuesta a esos escenarios. Entonces, un valor importante, una clave importante de la evaluación auténtica es diversificar los escenarios. Okay. Nuevamente aquí aparece el concepto de participación. El estudiante es parte porque actúa dentro de la situación, no solo porque levanta la mano como señala la imagen, ¿ok? Sino porque tiene una responsabilidad dentro de la dinámica de la situación. Y como ya mencionábamos, la evaluación auténtica es cotidiana, es de todos los días. Es desde que establecemos el primer contacto con el grupo de nuestros estudiantes. A ver, por cierto, esto que tienen delante y algo que seguidamente les voy a colocar es parte de un obsequio de ARCA para los participantes de este webinar. Vamos a hacérselo llegar mediante el grupo que la profesora Emma creó para que estuvieran aquí en el grupo todos los interesados en este webinar. Pues por esa vía les vamos a hacer llegar entonces este obsequio. Bien, ¿cómo nosotros podemos hacer observación del desempeño grupal? Recuerden, desempeño, ejecución, participación, acción del estudiante dentro de complejos situacionales que nos presentan tanto a ellos como a nosotros desafíos, retos. ¿Cuál es el perfil del grupo? Lo primero que deberíamos nosotros preguntarnos cuando hacemos como un corte de observación.
¿Dónde está el grupo? ¿Dónde lo ubico en este momento? ¿Okay? Por supuesto, ningún perfil es definitivo. Es la cosa más dinámica del mundo. Eso se va transformando durante todo el año escolar y durante toda la vida, ¿no? ¿Cómo es su avance? ¿Qué podemos decir respecto de su avance? ¿Dónde el grupo presenta las mayores dificultades? ¿Dónde parece tener más competencias y avanzar más rápidamente? En este punto, el docente, antes de tomar decisiones, debe tener entonces, cuando revise esta primera columna, debe tener una visión, un flash sobre el grupo. ¿Okay? En la otra columna nos encontramos con la descripción de la ejecución. ¿Qué hace? ¿Okay? Ya profundizamos un poquito más. ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo el grupo? ¿Cuáles son los indicadores aquí específicos? Recuerden la mirada del científico. ¿Cuál es el indicador preciso? ¿En qué actividad se presentaron las dificultades? ¿Qué pasó? No siguieron leyendo, se detuvieron, se bloquearon porque encontraron unas palabras que no reconocían, esto generó ansiedad, qué sé yo. ¿Cuál es el ejercicio donde se enmarca eso que el estudiante o que los estudiantes no hicieron con la rapidez que hubiésemos deseado? ¿En qué tema? ¿En qué área? ¿Qué disciplina? ¿Qué materia? ¿Eh? Y si queremos, ya lo habíamos hecho antes, pero si queremos en esta parte volvemos a describir, bueno, aquí están las dificultades y aquí están los avances. Yo soy de volverlo a decir 1000 veces porque eso me hace, digamos, estar siempre pendiente de dónde están los avances y dónde están las dificultades. Primero, en la columna inicial tenemos que se identifican los avances y en la segunda tenemos que se describen los avances. ¿Okay? Actividades en curso. ¿En qué momento en particular se presentaron las dificultades o se presentaron las demostraciones de que los estudiantes habían avanzado y logrado aprendizaje? ¿Cuál fue el momento? Ya nos levantamos o levantamos un poco la mirada del área, de la materia y vemos cómo fue ese momento cósmico, maravilloso en que nos dimos cuenta de que se había producido un avance. ¿Qué coincidió allí? ¿Cómo estaba el humor del grupo? ¿Cómo estaba yo inclusive? ¿No? Porque les cuento que hay evaluación auténtica para los estudiantes, pero hay evaluación auténtica del docente. Es decir, el docente debe auténticamente poder percibir y registrar cómo se desempeña. Una vez que he logrado el perfil, la descripción y reconocer las actividades y el escenario en curso, entonces, ¿cuáles son las acciones que como docente puedo, digamos, resumir? Si ya hice una intervención pedagógica y creo que de allí salió la solución, bueno, lo voy a anotar, por cierto, con muchísimo orgullo porque lo logré, ¿ok? Y si no, bueno, creo que esto no me salió tan bien. Aquí se vale anotar todo lo que total, esto lo va a registrar, esto es un registro del docente y es una guía para el docente. Entonces, aquí con todo, este es el diario del docente, por decirlo de alguna manera. De alguna manera, esto nos permite ir llevando un registro de cómo nos vemos, cómo estamos logrando los aciertos, ¿no? Siempre, por favor, con la mirada del científico, con la mayor objetividad del mundo. Y luego, respondemos aquí en la última columna, ¿cuál fue la reacción del estudiante, según nuestro punto de vista, a la intervención pedagógica de nuestra parte? Concretamente, ¿qué creemos que fue la reacción del grupo de estudiantes a lo que yo hice desde el punto de vista pedagógico? ¿Qué pasó con las asignaturas allí? Y aquí finalmente digo, hubo avances,
que ya yo puedo considerar consolidado, o aquí hay temas como que hay que reajustar, hay que retomar. Bien, cuando nosotros tenemos cuando les proponemos, mejor dicho, esta manera de llevar los registros un poquito organizado para que podamos hacer las reflexiones orientadas, ¿ok? No quiere decir que les estemos proponiendo un tablero infalible. Ustedes pueden tomarlo como punto de partida, pueden seguramente van a encontrar cómo enriquecer este tablero, ¿no? Y al final, abajo podemos pensar en registrar eso que quiero hacer a futuro, ¿okay? Muy brevemente. Hasta aquí hemos hablado entonces del desempeño grupal. Pero ¿cómo hacemos el registro del desempeño del estudiante? Que por cierto, los colegas que están actualmente terminando el curso sobre el reporte con nosotros, aquí tienen una muestra. De hecho, ustedes trabajaron anoche con este cuadro, ¿no? Fíjense, nombre del estudiante, parte de lo que tenemos que ir registrando. Tenemos acá en la primera columna nombre del estudiante, la fecha de nuestra observación, la tarea o actividad en la que hicimos la observación, cuál fue la incidencia concretamente que observamos, cuál es el perfil del aprendiz grosso modo, cuáles son los patrones en la ejecución del error, si hay presencia de errores, y luego comentarios o observaciones que son, al fin y al cabo, mi guía para tomar decisiones. Este registro ocurre o debe ocurrir, bueno, cuando yo tengo comportamientos de estudiantes que me llaman muchísimo la atención y que no quiero perder la oportunidad de intervenir oportunamente y lograr los aprendizajes que sé que debe lograr y que sé además que él puede lograr. Yo me voy a detener en el tema de las incidencias, ¿no? Porque pudiera, y del perfil del aprendiz, que es donde pudiera haber como más dudas, posiblemente, ¿no? ¿Qué es una incidencia? Bueno, si coloqué un problema que involucraba operar con la multiplicación, me di cuenta de que no estaba multiplicando. Aquí estamos exponiendo algo muy general, la dificultad en multiplicaciones, pero pudiéramos ser muchísimo más precisos y hablar de cuántas cifras, ¿ok? Están presentes en las operaciones de multiplicación. ¿Hay decimales? No hay decimales. Estamos hablando de multiplicaciones por la unidad seguida de 0. Aquí podemos ser muy agudos en ir precisando la dificultad en multiplicaciones. Nos dimos cuenta, y esto corresponde al perfil del estudiante, que aprende mejor si pongo los ejemplos visuales, el ejemplo, por ejemplo, en una pantalla o qué sé yo, que él ve directamente el proceso. Ah, mira, es lo que voy a hacer. No le voy a dictar las multiplicaciones, sino que le voy a poner una pantalla por delante, o le voy a decir anota en una pantalla, que también vale. ¿Okay? Y si hay un error muy saliente, tengo que tomar nota. Ajá, aquí, por ejemplo, aparece, suele olvidar llevar en las sumas. Es decir, multiplica y se le olvida que lleva 1, lleva 2. Eso en una cierta etapa del desarrollo ocurre con muchísima frecuencia. Entonces, todo esto me va diciendo cómo debo intervenir. Y como se pueden dar cuenta, esto va muchísimo más lejos que un examen. ¿De acuerdo? Me corresponde en este momento ir cerrando mi intervención para que tenga lugar la intervención de ustedes. Pero antes, por supuesto, les quiero mostrar dónde nos pueden encontrar a nosotros.
Aquí están nuestros números: 0412-725-1701, 412-251-7606. Nos encuentran, como ya nos encontraron, en Instagram, @arcalearning, y estamos en el correo arcaprofesional@gmail.com. Bien, María regreso. Francia, tenemos dos preguntas aquí en el chat que me parece interesante que comentes para todo el grupo, en donde Alana dice, conceptual, procedimental y actitudinal, esos saberes siguen estando presentes porque son la base, ¿cierto? Y la otra, muy importante también, cree que el mejor instrumento para evaluar sería la rúbrica. Ok, Alana tiene desde temprano unas preguntas súper interesantes. Interesante, sí. Sí, gracias, Alana. Sí, efectivamente. Fíjate que nos hemos paseado por el hecho de que vamos a mirar todo lo que el estudiante hace. Vamos a estar pendientes de todos los procesos cuando participa de las acciones, cuando se desempeña dentro de las situaciones de aprendizaje, dentro de las experiencias de aprendizaje. Y eso obviamente implica acercarnos a lo conceptual, o sea, cómo están sus procesos a nivel cognitivo, cómo está aprendiendo, hay precisión en los conceptos que está adquiriendo, está procediendo, y este de proceder tiene que ver justamente con la actuación, con el desempeño, ¿ok? Pero voy a hacer una pausa muy breve aquí porque tenemos dos personas en espera, según dice acá. Yo no las puedo ver acá, tienes que Mute. admitirlas tú o Ok, porque no estoy como anfitrión. ok, deja. Ok, ya entraron. Ok. Entonces, sí, efectivamente, Alana, vas a hacer una verificación de los conceptos, cómo andan. Vas a hacer una verificación de si los procedimientos o los procesos, el desempeño, lo que hace el estudiante, corresponde con lo que debe hacer de acuerdo con los aprendizajes previstos. Y naturalmente que tienes que mirar, hacer una mirada a lo actitudinal. Esto es indivisible, por cierto. Esto es cuando miramos a un estudiante tomar decisiones de cómo proceder ante un problema de matemática, ahí estamos viendo si los conceptos están funcionando, estamos viendo cómo procede y estamos viendo actitudes. Y vemos más que actitudes, inclusive. Vemos no me pregunten cómo, pero nosotros sabemos que sí, que lo hacemos. Nosotros logramos ver si el estudiante está en estado de bienestar. Podemos ver si el estudiante está ansioso. Podemos ver si el estudiante está perdido, se nos fue, se desapareció del aula, se sentó, pero abandonó el aula. Todo eso lo podemos ver. Y se trata justamente con esta propuesta de darle valor a todo eso que el docente es capaz de ver. ¿Ok? Y con respecto a si el mejor instrumento podría ser la rúbrica, yo te digo, y le digo a todos, el mejor instrumento es aquel que a ustedes les permita recoger la información que necesitan recoger. ¿Okay? Puede ser la rúbrica, puede ser un registro como acabamos de ver, puede ser lo que sabemos y lo que descubriremos, no lo sé, pero el docente tiene que sentirse muy cómodo con el instrumento que utilice para recoger información. Yo diría que más que para evaluar y más que para calificar, debe ser un instrumento que acopie información sobre el desempeño del estudiante. ¿Ok? No sé si... Como un Adelante. paréntesis pequeñito con respecto a eso, es que esa parte de sentirse cómoda, el docente, para el acopio de toda esa información, también
darse cuenta que es un proceso integral. No tenemos cajitas separadas para decir voy a evaluar solamente lo conceptual y ahora me toca lo procedimental y después voy a evaluar en otro sitio, en otro momento, Claro, la actitudinal. Entonces, claro. fíjense que es un proceso integral, en donde esas líneas son prácticamente invisibles. Y como dice María Francia, ¿cómo lo hacemos? Con experiencia, con mucha actitud positiva para hacer el procedimiento y porque tenemos oídos y ojos cuando lo queremos hacer en todas partes. Entonces, Sí, ¿qué es lo que necesitamos? Realmente recopilar esa información y organizarla, porque de alguna manera esa información sí está en nosotros, pero cuando tenemos tantos estudiantes, tenemos que registrar para que no se nos vayan a confundir las cuestiones ahí, ¿no? claro, Pero esa claro. información, cuando estamos en el salón de clase, de alguna manera todos nuestros sentidos en los estudiantes recopilamos esa información. El proceso que creo que es más difícil es poder registrar esa información para tenerla de alguna manera que después lo pueda reflejar en las acciones didácticas y en lo que es la calificación final que sea realmente ajustada a el desempeño del estudiante. Claro, Pues Fan, claro. no sé si querías intervenir. Ah, me encantó escucharlas. Tenía tantas cosas que venían que entonces tuve que empezar nota, 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 ¿no? Eh, Me gustó y me imagino que el grupo que está aquí estará de acuerdo en eso. Mientras María Francia hablaba, yo me imaginaba, claro, salvando las distancias, como un médico diagnostica para poder recetar un tratamiento a un paciente. Ujú. Sí, tiene que ser, el médico debe tomar al paciente como un ser, un organismo vivo, cambiante, dentro de un escenario particular, evalúa cómo reacciona, si le quita un medicamento, en qué momento del día se lo debe tomar. Este será después la comida, antes la comida, cuando se despierta. Entonces, toda esa información, o cuando tú decías como un científico, es eso, ¿no? Es que si no, yo no logro ver lo real para poder yo dar, sea una píldora o sea una intervención didáctica, ¿no? O sea, porque muchas veces nosotros como docentes creemos, o sea, tenemos una narrativa personal de lo que el estudiante debe estar aprendiendo. Y esa narrativa me está obstaculizando la visión. Y yo no estoy realmente viendo lo que el muchacho realmente logra hacer, en qué circunstancias lo está logrando hacer y cómo lo está haciendo. Entonces, mientras hablabas, María Francia, pues todo eso me vino a la cabeza y me parece muy relevante todo eso que dijiste, ¿no? Este, por un lado, ¿aló? Te estoy oyendo, Ah, es que no sé pues si de Fan. repente sentí como que me María, fui. no, fue María Francia que se fue y Ah, entonces ok. perdimos un audio Ok. de fondo. Sí, y me parece muy importante eso que ella decía al principio de la confianza, de esa seguridad, de ese lugar seguro que se crea entre el estudiante, esa intimidad, vamos a llamar así, ¿no? Entre el estudiante y el profesor, de que él pueda manifestar libremente, sin ser juzgado, sin ser señalado, cuál es la dificultad que él está experimentando. A mí me parece fundamental eso dentro de la evaluación auténtica, ¿no? Si yo estoy en función de ayudar al muchacho, ah, es muy, yo creo que sería lo normal que él me tuviera la confianza de poder decirme, sabe, no estoy entendiendo eso, o sea, no lo logro captar. Y eso me parece un feedback muy importante, que me dice mucho más que lo que me podría decir una prueba, ¿sí? Porque la prueba yo lo diseño en función de algo, de un constructo que yo tengo. Pero el estudiante me está diciendo directamente qué es lo que no entiende. Wow, entre esas dos
piezas de información, cuál es la que yo debería confiar más, ¿cierto? Entonces, pero ese canal de comunicación es importante que se cultive, que se establezca, ¿no? Em, Quizás un poco viéndome yo como la persona evaluada, a mí me gustaría tener ese canal de comunicación, yo también como esa persona que va a presentar un examen, por ejemplo, ¿no? A mí me gustaría tener esa confianza con mi profe. Y eso me va a dar muchísimo más datos repito, que lo que me daría una prueba estandarizada. Eh, eh, Porque la pregunta que uno tiene como profesor siempre va a ser, ¿será que, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa acá es que termino de dar una clase, ¿no? Me siento así pensando y digo, ¿será que este muchacho entendió lo que yo traté de enseñarle hoy? Y me queda siempre la duda rondando en la cabeza. ¿Entendió o no entendió? ¿Cómo lo aplicará? Ay, pero ¿será que lo va a poder utilizar bien? ¿Y será que, no? Eso ronda mucho en mi cabeza. Este, y sobre todo lo que dijo María Francia ya para culminar, eso de llevar el registro es fenomenal. Es fenomenal porque em, tiene beneficios bueno, en todo el espectro, ¿no? Desde la planificación, las próximas actividades didácticas, el replicar actividades o no con grupos posteriormente, inclusive si el estudiante tiene algún problema vamos a suponer, algún problema cognitivo, algún problema de conducta o psicológico, yo tengo registros que yo puedo mostrarle a mi director, a los otros profesores, a los padres, de que mira, algo no está procesándose bien. Y yo lo puedo decir no porque se me ocurrió hoy, sino porque llevo registrando la actuación del estudiante longitudinalmente, vamos a decir, un año completo, por decir, y digo, wow, o sea, veo esto. Y eso es una tremenda ayuda para muchos papás que, bueno, que quizás hay niños que necesitan ayuda adicional, ¿no? Terapia, no sé. Sí, claro. Sí. Yo quería agregar, porque cuando ha pasado en varios escenarios en que uno habla de transformar la evaluación como parte de la transformación educativa, que pareciera que uno está diciendo que estamos en una campaña en contra del examen o que estamos en una campaña en contra del rigor que debe haber, porque tiene que haber un cierto rigor en ese proceso de formación, ¿no? No, mientras más seguridades damos al estudiante, mientras él más ensaya su autonomía, la toma de decisiones, con más fortaleza puede enfrentar el examen. Un estudiante que toda la vida ha sido sometido al examen que le pone a morderse los codos, por supuesto, es un estudiante que asocia examen con situación de tensión, examen con ansiedad. Pero si me van a preguntar algo, en unas condiciones de examen típicas, me van a preguntar algo que he practicado, que he conversado, que lo he contado, que me lo he replanteado, por supuesto que voy a tener, y además me siento emocionalmente segura de que lo puedo hacer. Obviamente el examen no me va a perturbar. No me va a perturbar porque las ganancias que tengo, mi seguridad en cómo enfrento emocionalmente eso, son muchísimas. Por eso podríamos pasarnos la vida hablando de las ventajas de este proceso relacionado con la transformación de la evaluación en evaluación auténtica. Quería decir eso, ¿no? Porque a veces pudiera parecerse que pudiéramos ser malinterpretados y la gente podría terminar pensando que uno lo que quiere es que hagamos una cruzada planetaria para acabar con los exámenes. No, cabe en algún momento
la típica evaluación mediante un examen. Voy a apagar mi micrófono nuevamente y mi video porque internet no me deja vida, ¿no? Si alguno de ustedes quiere intervenir, están abiertos los micrófonos para ustedes. Mientras ustedes si se deciden hablar, voy a compartir con ustedes, creo que les puede haber pasado. Cuando tienen estudiantes, llegan estudiantes y dicen que no saben qué van a hacer, cómo lo van a hacer, sobre todo a mí me tocó trabajar en proyectos y los estudiantes, no, profesora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo pongo? Usted le dice, siéntese ahí tranquilo, écheme el cuento que está haciendo. Nada más esa frase le quitas la formalidad de un informe, la formalidad de un proyecto y le dices, échame el cuento de lo que te está pasando, qué es lo que hiciste y vas guiando esa narrativa del muchacho con preguntas. Resulta que cuando termina la conversación, le puedes decir al muchacho, acabas de contestar todas las preguntas y todas tus inquietudes sin necesidad de que yo intervenga en eso. Sencillamente porque está en un ambiente que es de confianza, que se le permite, si cometió un error, verificarlo y volver a hacerlo. Entonces, el estrés, la ansiedad y la presión son enemigos número uno de la evaluación auténtica. Los resultados que encontramos con ella no son los resultados que realmente puedan hablar del desempeño de un estudiante en una situación real. Si tienen preguntas, estamos aquí para atenderlos. Si pues Fan quiere agregar algo, no sé. Me parece importantísimo esto último que dijo María Francia, ¿no? La propuesta que se está trayendo, como ella dice, pues mira, no es que ahorita no vamos a hacer exámenes formales, ¿no? Sumativos, ¿no? Entendemos que eso es necesario, pero quizás aquí lo que estamos queriendo plantear es sincerarnos un poquito con el tema de la evaluación, ¿no? Y me gusta mucho la palabra auténtica, porque como tú dijiste, Martica, pues hay muchas variables que interfieren durante el proceso de una evaluación mucho más formal, ¿no? Digo formal sumativa, ¿no? Mi estado de ansiedad, mi inseguridad con respecto al tema del examen en sí, si yo tengo buenas estrategias para tomar exámenes o no, o sea, hay muchas variables, ¿no? Y obviamente, pues eso no te va a reflejar una lectura más real del desempeño del estudiante realmente, ¿no? Entonces, rescatando lo que dijo María Francia, pues esta evaluación auténtica lo que más bien podría ayudar a hacer, y ese es el objetivo, es preparar al estudiante de una manera integral para que él cuando le toque enfrentar un examen tradicional, sumativo, lo haga bien, tenga la base para hacerlo. O sea, que él se sienta que él está, voy a usar un término muy moderno ahorita, empoderado, ¿no? Él se empodere de todo el proceso, ¿sí? Y que cuando tenga la prueba diga, wow, o sea, esto no es nuevo, esto es algo que no es desconocido y lo puedo hacer. Y entonces así esas pruebas tienen sentido para mí. Esas notas que va a generar o esa letra, esa nota, pues tiene más sentido para mí, ¿no? Porque estoy construyendo la base para esa seguridad que él necesita, ese empoderamiento. Suena bonito esa palabra en este contexto. No todo el tiempo suena bonito, pero en este contexto sí. Entonces, bueno, eso, ¿no? Sí, ciertamente lo que se busca es el empoderamiento. Yo agregaría también
el reconocimiento que puede hacer el estudiante de lo que es como persona y lo que sabe, ¿no? Que no es poca cosa, es una gran cosa. Quería también comentarles que sabemos, porque todos los miembros del equipo de ARCA hemos pasado por las aulas, por el aula tradicional. Sabemos que al menos en el caso venezolano, tenemos aulas súper numerosas, ¿ok? Ya un aula, por ejemplo, de tercer año con 30 estudiantes puede significar que haya procesos que no se puedan realizar. La invitación entonces no es a generar un caos introduciendo lo que sería la evaluación auténtica en el aula, sino seleccionar procesos en el camino hacia el aprendizaje en lo que ustedes puedan hacer la evaluación auténtica, porque hacer la evaluación auténtica es hacer aprendizaje auténtico. Entonces, ahí, por decirlo de alguna manera, parte de un programa, parte de una actividad que se prestan perfectamente para ser trabajada dentro de estos cánones de los que hemos hablado en la tarde de hoy. Que da la oportunidad de que el estudiante tenga otro tipo de participación, que tenga otra manera de involucrarse en su propio proceso. Al fin y al cabo es él quien aprende, nada más. Y nosotros, por ese sentido tradicional que tenemos de la escuela, limitamos la participación, la actuación del estudiante en su propio proceso de aprendizaje. Bueno, si no hay más intervenciones, la invitación es a que nos consulten, nos pregunten, nos llamen, que estén pendientes de todas las cosas que hace ARCA, que estén pendientes de un curso que tendremos en breve sobre evaluación, un curso muy completo, muy hermoso, donde vamos a profundizar precisamente en todas estas claves que hemos mencionado en la tarde de hoy. Me resta agradecerles su presencia durante esta larga hora y media. Esperamos de verdad haber llenado sus expectativas, haber respondido sus inquietudes. Nos hubiera encantado tenerlas todas acá, pero no cerramos la tarde de hoy con eso. Si ustedes quieren seguir escribiéndonos, pues saben que lo pueden hacer en cualquier momento. Gracias, aquí tenemos unos comentarios. Oh, qué lindo. Alana, gracias. Estamos llamados a propiciar situaciones de aprendizaje más constructivas, ya va que se me cambió aquí la cosa, participativas y en búsqueda del aprendizaje significativo, tal cual. En esa carrera andamos, Alana. Pero es lo que nos piden a los docentes, cierto, tienes toda la razón. Nos piden otras cosas, a veces alejada de lo que deseamos hacer. Gracias, Gabriel, porque nos dice que te pareció excelente nuestra presentación. Estamos a la orden de ustedes. Gracias, Nelly, gracias, Alana, gracias. Hoy este comentario de Nelly es maravilloso. Humanizar, qué maravilla, ciertamente, humanizar la evaluación es el reto. De verdad, maravilloso este cierre, esto resume todo. Mónica nos dice, mil gracias, ha sido muy productiva, me interesa mucho el tema. Si les interesa el tema y todos ustedes tienen muchas cosas que decir, por favor, llámenos, contáctenos, que estamos enteramente a su disposición y no hay nada que nos agrade más que servir a los docentes venezolanos. Encantada, en nombre del equipo les manifiesto mi agradecimiento, mi satisfacción por su presencia aquí. No sé si mis compañeras quieran decir algo, pero yo por lo pronto ya me despido. Agradecida con todos ustedes por haber compartido esta experiencia con nosotros. Nos nutre que ustedes intervengan y estén acá. Estamos a la orden y recuerden que Arca Learning está para servirle y que además de que este tema les interese, podemos
brindarles apoyo acá y también nos adaptamos a sus necesidades. Si tienen alguna en particular, Arca Learning es su aliado. Bueno, feliz noche. Encantada de haber compartido con ustedes. Chao. Así es, Ingrid. Sigamos sumando, eso es, Ujú. eso es. Hasta luego. Hasta Nos vemos luego. Feliz pronto. noche. Chao. Chao.